Nos parece muy importante generar estos espacios de escucha, de debate, bueno, pues donde puedan dar su voz, ¿no? Porque muchas veces decimos, últimamente se escucha mucho que hay cada vez más violencia en la juventud, ¿no? Que es que hay menos empatía, culpamos mucho a las redes sociales, a las tecnologías. Y sin embargo lo que vemos aquí pues son 6 personas involucradas que están aquí porque quieren estar, ¿no? Porque quieren contarnos lo que hacen y nos parece muy importante. Entonces, bueno, pues es el momento. No es fácil estar aquí arriba, nos entran un poco de nervios, pero bueno, pues vamos a hacerlo lo mejor que podamos y sobre todo como nos sabemos, que es un poco lo que hemos hablado. Recordamos que el tema de la jornada es la prevención comunitaria, ¿no? Un poco cómo podemos sumar, cómo podemos hacer tanto dentro como fuera de las aulas. Parece que al final nos quedamos en las 4 paredes del instituto y hoy queremos ir un poquito más allá, ¿no? Tanto dentro como fuera del instituto, cómo podemos hacer alumnado, profesorado, familias, cualquier persona de la comunidad para prevenir y actuar frente a las ciberviolencias y al ciberacoso. Entonces, voy a empezar por preguntaros si en vuestros institutos tenéis algún programa en el que trabajéis, ¿no? Para mejorar la convivencia, para prevenir el ciberacoso y estas cosas. No sé quién se puede preguntar. En nuestro instituto tenemos un plan de mediación en el cual 2 personas o más que tienen un conflicto y quieren resolverlo, en ambas partes, buscan a una persona aproximadamente de su edad para tener una mayor confianza, con la cual puedan hablar más tranquilamente y con algo más de confianza e intentar solucionar ese conflicto. En la mediación, lo único que le vemos de malo es que ambas partes tienen que estar de acuerdo. Entonces, si una de las partes no quiere solucionarlo, es difícil que podamos hacer algo en ese caso con nosotros con la mediación. Soy Julián, como ha dicho María. En nuestro instituto también tenemos al alumnado ayudante, aparte del proyecto de mediación. Y bueno, este alumnado es elegido por el profesorado, aquel que vea que tenga más iniciativa o que esté más preparado para llevar esto. Y bueno, este alumno se dedica también a centrarse en la convivencia que hay en clase, en ser más observador y fijarse en cómo están sus compañeros, si se sienten todos cómodos con ellos entre todos, porque al final se pasa tanto tiempo juntos que es inevitable que haya algún conflicto, haya algún desacuerdo entre todos. Así que bueno, al final siempre estar un ayudante pues está ahí para transmitir esa confianza al resto y que por cualquier cosa que pase, si alguien que tenga algún problema es más cerrado y le cuesta abrirse a personas adultas, pues se lo cuente a este alumno y intente ayudarle de la mejor forma posible. Pues muchas gracias. Fíjate, José, has dicho una cosa como muy interesante, ¿no? De que para hacer una mediación tiene que haber un acuerdo entre las 2 partes, ¿no? Tienen que estar ahí. Lo que pasa en el acoso y en el ciberacoso es que normalmente no hay ese acuerdo, esa diferencia de poder, ¿no? La víctima a lo mejor no se atreve, el agresor puede estar ejerciendo ese poder. Entonces, cuando ocurren estas situaciones, por ejemplo, de acoso o de violencia digital, ¿no? Tanto lo presencial que pasa en las aulas y a lo mejor a través de la mediación no se puede resolver, ¿cómo lo hacéis en el instituto? ¿Tenéis, no sé, a quién recurrís o qué creéis que debería haber? Nosotras 3, por ejemplo, recibimos una formación de mediación, nosotros somos mediadoras en nuestro instituto, y en la formación nos enseñaron que cuando se trata de acoso o ciberacoso es algo que obviamente no se puede mediar, como has dicho, y eso pasa a manos adultas. Es algo que nosotros como adolescentes pues no podemos hacer nada, entonces se tiene que pasar algo, ¿verdad? Y esas personas adultas que intervienen, ¿cómo deberíamos hacerlo? Es decir, desde vuestro punto de vista, ¿funciona, no funciona? ¿Se confía en los adultos? ¿Realmente, ¿no? ¿Se comparten estas situaciones o es un poco ahí complicado a veces? Bueno, para eso, pues en nuestro instituto, por ejemplo, se imparten formaciones sobre las redes sociales para profesores y también para los padres por la tarde, y eso pues ayuda en plan, con lo de la empatía, para que vean que es un problema real, que no es una tontería. Vale, y además de los adultos, ¿no? Profes, familias y tal que comentáis, claro, también vemos un poco que en todo esto de lo comunitario se da todo en grupo, ¿no? Es decir, siempre hay un grupo en el acoso, en el ciberacoso, en todas las violencias que hemos visto, hay un grupo de espectadores, ¿no? Que lo ve y hago, no sé muy bien.
¿qué es lo que impide que la gente, ¿no? Que los espectadores actúen o se movilicen o hagan y que esto se mantenga? Bueno, yo creo que el principal problema es que la persona que quiera hablar de ese tema, que quiera comunicar que hay un problema en clase, es el miedo a convertirse en víctima, ¿no? Sobre todo por la presión social. Porque si en una clase hay una persona que está siendo acosada y nadie dice nada, es como que tienes ese miedo de decir, bueno, si es que si digo algo van a ir también en contra de mí. Que también ha ocurrido muchos casos en los que los he visto en los que la persona que comunica el problema al final acaba siendo como la víctima y el acosador le empieza a acosar a él también. Entonces, pues eso. Y creo que también uno de estos problemas también es que, sobre todo en los adolescentes, pensamos mucho a veces, como no es asunto mío, prefiero no meterme ahí y porque es más fácil, ¿no? Pero por ello creo que es muy importante, como ha dicho mi compañera, que nosotros solemos tener muchas veces charlas, ¿no? Para hablar mucho sobre lo que es el respeto, la empatía, y creo que también es muy importante tenerlo, sobre todo en los principios, en los primeros cursos, pues para promoverlo, ¿no? Y que los alumnos sepan que aunque haya ese miedo, pues creo que lo mejor es actuar y además también se puede hacer de forma anónima. Sobre todo para ello, pues los alumnos ayudantes pueden hacerlo. Porque es verdad, ¿no? Lo que dices, Aya, de que hay miedo a ser víctima, ¿no? Pues esto va a venir contra mí y que me va a ayudar y demás. Pero yo creo que también hay como mucho miedo a ser un chivato, una chivata, ¿no? Esto lo decimos mucho de que te vas a chivar, es que claro, ¿no? Y se señala mucho a las personas que lo comentan. Es verdad que hay vías, como habéis comentado, pues oye, de manera anónima o tal, incluso ahí internet y las redes quizás puedan ayudar. ¿Cómo creéis que esto, ¿no? que puede ayudar a alguien a vencer esta idea, a dar un paso, a hablar con la orientadora, no sé, ¿no? Con quien tengáis ahí de referencia? A ver, nosotros los años anteriores, y creo que este también, hemos como implementado una forma en la que bueno, hemos puesto unos buzones en cada edificio en el que si alguien ha visto un caso de acoso o algo, es que lo escriben en un papelito y le meten en su buzón. Y ya luego pues, los alumnos ayudantes o la orientadora pues se dedica a abrir el buzón, creo que cada semana, y pues intenta solucionarlo. También es muy importante fomentar la confianza, el saber que en este caso los profesores o el orientador, quien sea, no va a juzgarte y no vas a ser controlado, sino que puedes contarle cualquier cosa que te pase y te va a ayudar. Tiene que haber confianza, el profe me va a ayudar, orientación me va a escuchar, pero es que, o sea, a mí se me hace como un poco también la experiencia que tenemos en los institutos, ¿no? Y que nos contáis en los talleres, que al final es como, bueno, sí, pero ¿no? A veces da esa sensación de que generar esa confianza desde el profesorado hacia el alumnado, con los compis, generar ese espacio seguro en el que realmente yo me atreva, ¿no? a acompañar, a ayudar, a decir algo, pues se hace un poco complicado a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis que se puede mejorar esa confianza desde las personas adultas hacia las adolescentes, hacia cualquier curso, ¿no? En los jóvenes? Sobre todo tipo, las salidas del centro o juegos que se pueden hacer en el centro, tipo, por ejemplo, salir un día al patio y probar juegos de los que la gente tenga que interactuar entre ellos, tengan que conocerse mejor o algo. Eso va a dar un poco más de confianza. Si los profesores también participan, al final los alumnos van a conocer mejor a los profesores y van a sentirse más cercanos. Y en las excursiones y tal, al tú estar con un profesor en un sitio fuera del centro, vas a tener esa confianza de, oye, profe, quiero venir a ver esto con nosotros o tal. Entonces va a ser algo más fácil tener esa confianza y poder decirlo. ¿Y qué más espacios así compartís con profes o incluso con las familias, ¿no? ¿Hay algún espacio así donde las familias vayan al instituto, se hagan, ¿no? Se hable de estas cosas, o a lo mejor pues no, porque se hace más complicado? En nuestro instituto, por ejemplo, como he dicho antes, hay como formaciones sobre las redes sociales y también, por ejemplo, el año pasado se realizó una excursión a Segovia en el que los profesores y los padres de la familia se fueron de excursión juntos. Y eso es algo pues, que creo que pues, mejora la convivencia, ¿no? Hay más confianza. Y por ejemplo, nosotras ya tenemos una relación con los profesores porque llevamos ya como 5 años en el instituto. Con muchos profesores hemos ido, por ejemplo, a manifestaciones de Palestina o sobre la docencia, por ejemplo, y pues eso es algo muy bueno, ¿verdad? Esa confianza es muy buena tenerla con los profesores. Claro, incluyen al alumnado. Porque hay algunos que al final son más cerrados y al ver, mira, estas chicas han ido de manifestación con los profes y lo han pasado muy bien, vamos a unirnos también. Han ido a una
carrera con ellos y pues al final... En nuestro instituto lo que se suele hacer es, por ejemplo, cada año hacen, por ejemplo, en Navidad hacen un concurso de tartas y invitan a padres que puedan ir en el horario escolar a intentar pues ayudar a los profesores. Es un concurso de tartas y, por ejemplo, pues ayudan cortando, también las pueden probar. En Halloween, por ejemplo, ha habido una castañada y invitan a padres que pueden ir y ayudan a hacer todas las castañas y luego las van repartiendo a los alumnos. Entonces ahí se juntan profesores y padres. Es decir, hay espacios de encuentro, ¿no? Quizás no siempre se sacan los temas o se hablan de los temas a lo mejor que más se necesitan, pero ya es como un primer paso, ¿no? Que yo sepa que puedo estar ahí, que puedo al menos empezar a coger esa confianza, pues sí que es un primer paso. Y a través de Internet, las redes sociales, las tecnologías, ¿hay alguna iniciativa o alguna actividad que implique lo digital que ayude también un poco a esa red entre familia, profesorado, alumnado, pero a través de Internet? O sea, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Las familias saben lo que pasa en Internet, en vuestras redes sociales, conocen las redes que tenéis, saben cómo funcionan y estas cosas. En nuestro instituto pues dan formaciones que las pagan ellos, de hecho es una cosa de nuestro instituto, que da a los profesores formaciones sobre a los padres formaciones sobre las redes sociales para que entiendan cómo se usan y pues puedan ver lo que hacen sus hijos. Y también los profesores tienen esta formación, pero más centrado en la parte de la IA. Y luego pues los alumnos también reciben, como hemos dicho antes, charlas sobre la ciberseguridad y lo que es la huella digital. De hecho, en tercero de la ESO, en nuestro instituto, los alumnos tienen la oportunidad de formar parte de un proyecto que se llama Proyecto TIC, en el que se forma sobre lo que es la ciberseguridad, lo que es, por ejemplo, el phishing, no me acuerdo, ¿no? El phishing. Bueno, lo que es la huella digital y todo eso, para ir a dar una charla al alumnado de sexto de primaria, para que más o menos vayan entendiendo cómo funciona ese mundo y todo eso. Que de hecho nosotras participamos en él y la verdad que hemos aprendido muchísimo y creo que es una oportunidad también pues, para conocer a alumnos de otras clases y para hacer relaciones también. Y vosotras, como mayores que sois, ¿no? Del instituto, al final estáis en cuarto de la ESO, en bachillerato, ¿cómo creéis que podréis, ¿no? os sentir referentes para, por ejemplo, quien entra en primero, ¿no? Que al final entra en el instituto y en todo esto es más complicado? ¿O creéis que se generan esas dinámicas o que pueden sentir el apoyo entre mayores y más pequeños, ¿no? Que esto se suele dar? ¿O a lo mejor notáis que en alguno de vuestros centros hay mucha diferencia? ¿O que en una clase donde, oye, pues tenemos una buena convivencia y tal, guay, pero a lo mejor en otras no, ¿no? Un poco ahí ¿cómo lo veréis? ¿Creéis que es importante esto o también usando redes o lo que sea? Nosotras, por ejemplo, todos los cursos, porque llevamos siendo ayudantes desde primero de la ESO, lo que hacemos es, cada vez que entra alumnado de primero de la ESO, vamos y les contamos un poco sobre esos proyectos que tenemos en el instituto, lo de la mediación, los alumnos ayudantes, para que sepan que tienen a alguien que les ayude si tienen algún problema, para que sean conscientes de que no están solos. Cualquier cosa pues pueden venir a nosotros a contar. Eso es algo que les decimos de entiendan. También, por ejemplo, este proyecto TIC de ir a dar charlas a alumnos de sexto de primaria, pues al final, cuando al final ya te ven, saben que estás ahí y dicen, pues mira, cuando pasa nada en ese instituto, pues mira, estas chicas ya han venido a dar una charla, ya saben algo. Y al final, cuando vienen a darte charlas, personas de edad parecida, por así decirlo, que no hay mucha diferencia, te hacen como más caso porque se sienten más identificados. No es lo mismo que cuando viene un adulto que se siente como más... sí, que es como más información y más orden, por así decirlo. Venga, vamos a salirnos del instituto, que hemos dicho que íbamos a, ¿no? Como a salir un poco de esas cuatro paredes. El resto de la comunidad, ¿no? Otros espacios que compartimos, ocio, tiempo libre. Ahora también decimos mucho que es que los jóvenes no hacen otra cosa que estar con la pantalla y la Play y el móvil, y es que no sabéis hacer otras cosas, hombre. Claro que sí, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué actividades de ocio deportivas fuera del instituto a lo mejor hacéis o conocéis que pues, habitualmente la gente hace y demás, donde también hay estas dinámicas grupales que pueden fomentar
la prevención, espacios seguros, o a lo mejor no, a lo mejor consideramos que son espacios donde también puede haber violencia, ¿no? Acabamos, por ejemplo, de escuchar una comunicación sobre el ámbito deportivo. Hemos hablado también, bueno, de cómo fomentar la diversidad en diferentes espacios, no solo en las aulas. Entonces, ¿nos queréis contar un poquito sobre esto? Pues, a ver, por las tardes pues, mucha gente puede hacer deportes, actividades, como ha dicho, y pues yo, por ejemplo, pues hago un deporte y pues es verdad que estamos mucho tiempo de la semana pues con esas personas y pues te tienes que intentar llevar bien con ellas y tal, y pues yo creo que eso ayuda. En nuestro instituto, por ejemplo, por las tardes, los martes y los jueves, puedes apuntarte por 15 euros todo el año a tiros con arco, baloncesto, y creo que es un curso para sacarte el curso de socorrismo. Entonces te relacionas con gente que no es solo de tu curso, que son del instituto, y pues socializar más, hablar con la gente. Bueno, en nuestro instituto la verdad es que tenemos la suerte de que todos los profesores de educación física siempre nos animan a hacer deportes. De hecho, como hemos comentado antes, tenemos el proyecto IPAP, que ofrece muchísimos deportes como badminton, patinaje, que además somos creo que el tercer instituto de toda la Comunidad de Madrid en el que más alumnos están apuntados, y bueno, la verdad que es algo de lo que estamos orgullosos también. También tenemos una que es de jóvenes, que es como una organización donde pues ofrece talleres, ¿no? De hecho, una vez pues, puedes ir ahí a hacer paninis, a jugar simplemente, a conocer personas, que bueno, ahí también pues ayuda mucho a las personas que suelen ser más tímidas para que conozcan personas. Y de hecho también hemos empezado un nuevo proyecto que se llama Tardes para Sumar, que es, hemos abierto la biblioteca del instituto, que está abierta normalmente de 3 a 6 de la tarde, en el que cualquier alumno que por diversas condiciones no pueda estar en casa o que le cueste más estudiar en su casa, pues puede estar ahí. De hecho, además, también muchas veces pues, los profesores se quedan por la tarde y también pueden estar ahí juntos, comparten tiempo, y sobre todo, como estábamos hablando antes, comida, ¿no? Que es la comida que siempre nos une a todos, pues también se quedan ahí a comer, y también pues tienen la oportunidad de utilizar los ordenadores, un montón de cosas más, pues también como apoyo. Qué bueno haya lo de la comida, ¿no? Es verdad que cuando hay comida, las cosas como que parece que nos unimos, ¿no? Hay alrededor que si las tartas, ¿no? Y las meriendas y demás. Vale, y alguna situación que no sea tan, ¿no? Como, oye, pues sí, son espacios guays, compartimos y tal, pero no dejan de ser espacios también donde se pueden producir situaciones de violencia, ¿no? De acoso y ciberacoso. A lo mejor conocéis algún caso, alguna situación que creáis en este caso que en esos espacios no se ha gestionado bien, o ha habido personas que lo han estado pasando mal también fuera del instituto, o que no han podido tener esas herramientas. Pues a ver, al final, si tú practicas algún deporte, siempre suele estar lo de que la gente quiere ir a ganar como se a ganar con todo, y luego hay uno pues que a lo mejor no es tan bueno jugando. Entonces, muchas veces se le suele excluir del grupo o simplemente se burlan de él todos los días. Y eso sí es cierto que es algo que parece que no, pero pasa más de lo que parece. Y muchas veces no se sabe gestionar bien, principalmente porque no hay nadie quien se lo pueda decir al entrenador, porque no hay esa confianza entre los jugadores. Y cuando se dice, en mi caso que fue, o sea, no en mi caso, pero tengo como decir, que se dice al entrenador y el entrenador le dice al jugador que está siendo acosado, por así decirlo, que intente mejorar o que intente llevarse mejor con ellos, en vez de no regañar, pero sí concienciar a los otros de que están haciendo no está bien. O sea que ahí, por ejemplo, pues el entrenador de deporte, monitoras de actividades y demás, son también personas que tienen que estar un poco ahí formadas, ¿no? y pendientes de todo esto. ¿Cómo mejoramos más todo esto, ¿no? Porque quien participa encuentra esos espacios, pero hay mucha gente que no llega, a lo mejor porque no tiene la oportunidad, a lo mejor porque en su instituto no se hace, ¿no? Y a lo mejor pues pasa más el tiempo, yo qué sé, pues en el parque o en casa con su móvil y demás, ¿no? ¿Cómo creéis que podríamos hacer en general en la sociedad para fomentar un poco más estos espacios seguros y generar ¿no? estas dinámicas, estas oportunidades para que la gente que lo pueda estar pasando mal pueda estar ahí o le pueda llegar? Aquí, por ejemplo, sí que podemos darle un buen uso a las redes sociales, ¿no? Aquí pues puedes fomentar campañas
o subir una foto en la cual, mira, estoy aquí, tal, poner la dirección, lo que se hace, y así pues hay más visibilidad y se transmite más. Pues yo creo que para transmitirlo y tal, pues por ejemplo en los institutos, colegios y todo eso podríamos hacer charlas que conciencien a la gente pues de que pues tienen una salida de apoyo y tal. Y pues yo creo que luego para esa gente que a lo mejor no están en colegios o institutos, pues hacer algunas campañas que también conciencien todo eso. ¿Y en Internet? O sea, ¿cómo podemos hacer que Internet sea un espacio seguro? Es decir, ¿cómo tiene que ser una aplicación, por ejemplo, para que realmente sea efectiva, ¿no? Para un poco detectar esa violencia o que la podamos utilizar para denunciar bien estas situaciones? No sé si conocéis situaciones en las que se hayan dado. Hemos hablado de difusión de fotos, por ejemplo, ¿no? Difusión de fotos sexuales o no sexuales pero sin consentimiento, insultos, amenazas, en fin, un poco todas las formas de violencia digital que hemos ido viendo y que conocéis por las charlas, los talleres y tal. ¿Qué creéis que deberían tener las aplicaciones para ser más efectivas, que realmente puedan servir para reducir? Ojalá eliminar, pero bueno, esto de eliminar la violencia, ¿no? Del todo es un poco como imposible, ¿no? Lo vemos un poco imposible. Estamos en una era en la que la tecnología está muy desarrollada, entonces el denunciar rápidamente y el interceptar un mal comentario no tiene que ser tan complicado. Por ejemplo, hay redes con algoritmos, TikTok por ejemplo, no te permite comentar ciertas cosas, pero depende del perfil. Porque tú te metes a comentarios y a veces encuentras un insulto, pero si lo comentas tú te sale una restricción. Depende de lo que detecte el algoritmo, es algo que se debe mejorar. Y luego las denuncias pueden ser más inmediatas, por ejemplo, porque a la hora de denunciar, no sé, un comentario en Instagram, no te pide pruebas, de hecho. En plan, tú puedes denunciar a cualquier persona, por eso creo que no está tan bien hecho. Por ejemplo, poner las pruebas de la denuncia, de por qué estás denunciando y tal, y que se intente resolver lo antes posible. Sería más desarrollo. Tú, al saber que hay consecuencias, pues te piensas las dos cosas antes, te piensas las cosas dos veces antes de hacerlo. Al final, al estar detrás de una pantalla, no piensas en el que piensa otra persona, porque no estás cara a cara, tú tampoco te muestras, por así decirlo, y comentas lo que sea sin pensártelo dos veces. Si sabes que va a haber una consecuencia y que al final una denuncia te puede tener consecuencias malas, pues al final hace que te lo pienses dos veces. Un ejemplo que estábamos poniendo antes mientras hablábamos era a la hora de crearte un perfil, poner algo que te identifique, como por ejemplo el DNI, y que se sepa quién eres tú, que te identifiquen rápidamente por si alguna vez haces algo, que se sepa que eres tú. Porque ahora se crea muchísimo perfil falso, que tú puedes meter un correo falso, un nombre falso, todo falso. Que se pida una identificación que sea verídica. Vale. Y esto de las sanciones que habéis comentado, ¿no? Que es interesante, ¿no? La gente cuando sabe que va a pasar algo, parece que para. Pero, ¿qué es una sanción efectiva, ¿no? Os pregunto, o sea, ¿qué son, en todos estos casos, qué es lo que consideráis que realmente llega y es efectivo para que gente de vuestra edad se conciencie y realmente ¿no? actúe frente a la violencia o deje de hacer esa violencia? No hablo solo del castigo, ¿vale? Porque sabemos, y también lo hemos estado comentando antes, ¿no? Un poco que el castigo siempre está ahí, muchas veces por falta de tiempos, por cómo la vida parece que vamos siempre aceleradas, pues esperamos a que pasen las cosas para castigar y la sanción y expulsión y no sé qué, ¿no? Pero muchas veces se nos olvida que a lo mejor antes podemos hacer también algo. Entonces, no sé, os pregunto un poco qué creéis que es más efectivo o si la realidad es eso, que es que hasta que no hay un castigo parece que, ¿no? que la gente no lo ve o no reacciona. Por ejemplo, en las charlas que nos dan en el instituto, normalmente es mucho normas, prohibición, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. Yo creo que se debería fomentar más la empatía digital. Entender que detrás de esa pantalla hay una persona con sentimientos igual que tú y que aunque lo veas lejano, que no sé, a un conocido tuyo no le ha pasado eso, no significa que a ti no te pueda pasar. O sea, tú lo ves muy lejano, pero es algo que mismamente te puede pasar a ti. Eso, fomentar la empatía. Como ha dicho, yo creo que sí que es importante eso, pero creo que también hasta que una persona no vea que de verdad tiene consecuencias, pues a lo mejor no lo hacen tanto caso y tal.
y no sé, a lo mejor si una persona pues se pone a insultar a alguien por algún lado, yo que sé, o lo que sea, pues que si esa persona tiene un castigo, como que el resto de personas que también querían hacerlo o así, pues como van a decir, bueno, pues voy a tener un castigo si lo hago tal. Así que yo creo que la parte del castigo también está muy bien, pero que yo creo que primero pues eso, deberíamos de concienciar a la gente de que eso no se debería hacer. Ya, como se nos va acabando el tiempo, yo creo que hemos hecho así como un barrido, ¿no? Un poco por todo este tema. Así un poco como por terminar, os pregunto, bueno, no sé si ha quedado alguna idea, a lo mejor que queramos compartir y tal, pero ¿qué le diríais? Al final aquí tenemos mucha gente, ¿no? Que nos estamos así como mirando más, pero aquí hay mucha gente que son educadores, educadoras, futuros, ¿no? Docentes, en fin, de diferentes ámbitos estamos aquí. ¿Qué les diríamos a las personas que están, que es su responsabilidad educar, que es su responsabilidad estar pendientes de esto, que estamos aquí o que están por ahí, ¿no? A lo mejor que nos podemos encontrar en otros momentos? ¿Qué le diríamos a la sociedad que queremos y que necesitamos para reducir el ciberacoso, prevenir las violencias digitales y demás? Pues sobre todo al fin y al cabo es darle esa confianza a los niños de que si tú se lo dices se va a solucionar todo, de tener una relación más cercana en la cual te puedas contar varias cosas. Eso parece que no, pero le da esa seguridad al niño de que me van a escuchar, me van a atender, si lo estoy pasando mal saben que estoy aquí y que me pueden decir cosas, ¿sabes? Al final es confiar el uno en el otro para poder solucionar las cosas con mayor claridad. Bueno, yo creo que también, como comentó antes mi compañera, creo que no voy a generalizar, pero creo que muchas charlas se inciden como, bueno, se basan más que nada en decir qué hay que hacer, qué no hay que hacer, y eso va dirigido pues a un alumnado no adolescente. Entonces yo creo que durante esa etapa ellos como que entienden que no hagas esto, no hagas lo otro, pero creo que lo ven más como que se le imponen, ¿no? Entonces ellos normalmente dicen, si le impones algo a un adolescente, normalmente dicen, bueno, vale, pues voy a hacer lo contrario, ¿no? Entonces creo que las charlas se tienen que centrar más en ser más dinámicas, ¿no? Incluir al alumnado, que dé su punto de vista, darles ejemplos, ¿no? Y como ha dicho antes mi compañera, pues enseñarles cómo se sentiría esta persona no acosada. Entonces, pues yo creo que es muy importante también hacer las cosas más dinámicas y adecuadas para un alumnado que normalmente pues tiende a no hacer mucho caso. Como ha dicho antes José, establecer una relación de confianza, porque no quiero generalizar yo tampoco, pero normalmente las relaciones de adulto y alguien menor, como que el adulto tiende a minimizar los problemas del menor diciendo es una tontería, no sé, es algo que ya se le pasará, lo típico. No hacer eso, intentar pues, solucionar el problema lo antes posible en vez de apartarlo y decir nada, es una tontería. También otra cosa muy importante es fomentar el respeto y saber que a lo largo, que el mundo es muy diverso y que a lo largo de la vida del alumno pues va a estar con personas de distintas razas, distinta religión, distinto todo, y saber que al final cada uno es como es, saber que las opiniones de otro no es que sean incorrectas y eso también es eso. Bueno, yo creo que lo mismo que ha dicho José y Yaya, establecer una relación de confianza entre el alumno y el profesor para poder mejorar todo. Y también, pues, continuamente o semanalmente, por ejemplo, preguntarle a algún alumno por separado, como en privado, por si a algún alumno le da vergüenza decirlo en voz alta, para que no le llame chivato, ni a eso, para ver si hay algún problema y poder mejorar el problema. Pues yo estoy también con mis compañeros, o sea, yo creo que sería muy importante que, por ejemplo, en las casas hubiera más confianza, porque hay veces que los hijos no tienen la misma confianza con los padres que con otros adultos y tal, y yo creo que en casa como que se debería de empatizar más tanto los padres con los hijos como los hijos con los padres y tal. Y en ámbito de instituto y tal me ha gustado mucho las ideas que tiene en su instituto, porque por ejemplo en nuestro instituto no hay tantas cosas, solamente está lo de alumnos ayudantes, o sea, ayudantes y mediadores y poco más, pero por ejemplo pues tener tantas cosas como su instituto. Pues
Pues muchísimas gracias, fíjate, Lucía, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Cuando nos juntamos con gente de otros institutos, de otros centros, de otros sitios, de otras comunidades, de repente encontramos ideas que es que a lo mejor o no se nos han ocurrido o no hemos tenido los medios, porque al final es verdad que, pues lo hablábamos también antes con las profes, ¿no? A veces se puede y otras veces no se puede, por tema económico, por tema de tiempos, por número de personas. Hablábamos también de las ratios en las aulas, ¿no? Si tengo 30 personas en mi aula, me es mucho más complicado estar pendiente, como habéis dicho, generar esa confianza y poder dedicar espacios que si tengo menos, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante también este aprendizaje y este compartir. Y que también muchas veces son cosas, eso, no se nos ha ocurrido, pero es que tenemos la motivación, tenemos el interés, como tenéis vosotras, de estar aquí hoy, y de ahí surge un poco, ¿no? todo esto. Entonces, bueno, pues es que no podemos más que daros las gracias, no solo por venir, por hacer el esfuerzo de estar aquí, por todo lo que habéis compartido, sino por ser personas que realmente esto lo lleváis con vosotras, ¿no? Que no es una cuestión de voy a decir y hablar aquí porque me han mandado, sino que realmente sale, ¿no? Sale de que sois personas que participáis, que estáis en los programas de mediación y sobre todo que queréis que el resto también se anime un poco a esto, ¿no? Para generar una comunidad pues más en positivo, que yo creo que es lo que queremos todas las personas que estamos hoy aquí. Así que no sé si queréis decir algo más o no. Bueno, pues un grandísimo perdón, que ya os anima. Yo a eso, que dar las gracias, gracias por invitarnos, que nosotras estamos encantadas de estar aquí y al final este tipo de proyectos son muy importantes, aunque muchas veces no se le dé mucha importancia, pero es necesario transmitir esa información y que la gente pues sepa más. Pues muchas gracias, Bea, un fuerte aplauso.